Tenemos nosotros la palabra del Señor, la lectura en Romanos, en el capítulo 12, del verso 1 y el verso 2. Así que lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, mis hermanos, vamos a meditar en esta palabra del Señor que nos brinda el privilegio que tenemos y que hemos de poder estar al frente, al calor de su palabra y poder escudriñarla y que el Señor lo siga revelando en nuestras vidas. Hemos visto ya que el Señor nos ha hablado profundamente en el libro de los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde nuestros hermanos ya nos han dado una exposición para más entendimiento de lo que el Señor nos ha venido enseñando a través de nuestros predicadores. Y hacerle mención breve también de lo que el Espíritu Santo nos ha venido recordando y nos ha venido diciendo eh, algo que hemos perdido nosotros. Y he escuchado muy bien que muchas veces, por los labios de su siervo mi pastor, nos ha dicho que hemos perdido el asombro. Hemos perdido el asombro por el sacrificio de Cristo. Y eso lo ha notado estando ahí mismo en la iglesia, cómo nosotros nos descuidamos, no ponemos mucha atención, nos quedábamos dormidos. Pero cuando debiéramos de entrar a la iglesia con gozo, con alegría, con el deseo de estar, no tan solo entre nosotros, nuestros hermanos, sino que glorificar a Dios con todo nuestro ser. Y eso ha sido notorio y esas han sido las palabras y él la ha escuchado muchas veces, varias veces ya dentro de estos últimos 2 meses. Entonces es verdad que como que hemos perdido ese asombro por lo que Dios ha hecho, y lo que el Señor ha hecho no tiene valor, no tiene lo que Dios ha hecho por nosotros, o sea, tiene mucho valor, pero como que nosotros no lo valoramos completamente. Pero que el Señor nos bendiga. Bueno, ya el Señor nos ha dado los indicativos, estas doctrinas maravillosas que hemos escuchado, y ya habiendo escuchado ahora vienen después de los indicativos vienen los imperativos, que viene siendo eh, la práctica. Entonces, que el Señor nos dé mucha gracia para poder, con todo lo que hemos aprendido, entrar, porque vamos a entrar desde el capítulo 12 para adelante, vamos a entrar en lo que Dios requiere realmente de su pueblo, de sus hijos. Es importante lo que el Señor nos va a decir, porque
nosotros, el pueblo de Dios, somos bienaventurados. Y esa bienaventuranza se basa en muchas cosas que nosotros debiéramos de tener bien en cuenta y nunca separarnos de la unión con Cristo, nunca, ojalá nunca, nunca esté en nosotros separarnos de Cristo. Al contrario, eh, obedecerle siempre a Él siguiendo. Nosotros tenemos el ejemplo grande del Señor Jesucristo eh, y el ejemplo del apóstol Pablo que nos habla por medio de esta carta, los cuales podemos seguir sus pisadas, aunque no vamos a ser iguales, pero meditar en lo que Él hizo, como lo hizo, nunca se separó del Padre, siempre honrando a su Padre, siempre obedeciendo, a pesar de que todas las cosas que le sucedieron, pero siempre en la obediencia hacia el Padre. Y eso nos corresponde a nosotros ahora tomar de ese ejemplo para nosotros también obedecer y aprender de lo que el Señor, de su vida, del Señor y también del apóstol Pablo también, que cómo se entregó al Señor y Dios fue con él en todo y entró su vida. Y, y entonces, diciendo esto, que el Señor nos dé mucha gracia entonces para poder entrar en esta exhortación de práctica que nos va a brindar el Señor en esta. Y ojalá que el Señor le pueda dar un corazón tierno y seamos como niños destetados, con deseo de tomar la palabra del Señor. Y nosotros vemos que las prácticas, dice, así que hermanos, ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos que nos ruega el apóstol que no está rogándolo como quisiera rogándolo para que nosotros entremos en estas prácticas, sino que dice, os ruego hermano con una humildad, una suavidad inmensa para que nosotros podamos presentarnos ante Dios. Nosotros como nuevas criaturas, nosotros eh, fuimos hechos conforme, fuimos hechos nosotros para la gloria de Dios. Eso. Y para agradar a Dios, para que reflejemos a Dios en nuestra vida, para llegar a ser la imagen de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que nos presentemos y con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro ser, no solamente con nuestros cuerpos, aunque el cuerpo como que es difícil pero es la verdad que con tantas cosas que nos suceden es difícil presentar nuestros cuerpos al Señor. Pero así es una entrega no obligada. Presentarnos al Señor no es una entrega obligada, ni no es obligación, sino es voluntariamente. Tampoco vamos a hacer un sacrificio de sangre, porque este sacrificio es por la gratitud que tenemos hacia el Señor, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
no es un sacrificio, como le decía, como que hay que hacer sacrificio para poder agradar a Dios, sino un sacrificio vivo, es santo, agradable a Dios, que dice vuestro culto racional. Nosotros entendemos que venimos de un mundo donde nos habla en Romanos que nuestra vida anterior, sin el conocimiento de Dios, era una vida prácticamente entregada a las pasiones de nuestros corazones. Una vida inútil, una vida vana, porque todo lo que hay en esta vida es vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés, eh, vanidad de vanidades. No, no hay nada bueno aquí en este mundo, nada bueno. Entonces, nuestro cuerpo era entregado a todas estas pasiones, a estas cosas malas que no tenían ningún fruto, porque viviendo desordenadamente y tenemos que pensar que Dios nos sacó de allí, nos sacó de esta vida inútil. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y ahora, porque su llamamiento maravilloso es para que nosotros ahora andemos en esta hora, como dice su palabra, que las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y bendito sea el nombre del Señor que hemos caído en esta bendita gracia. Entonces nuestra vida inútil, alejada de Dios, nuestros pensamientos inclinados al mal, nuestro corazón perverso y, y no tomando en cuenta a Dios, la vida esa era infructuosa, solamente inclinada hacia la muerte. Pero gracias a Cristo que Él nos dio vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas las misericordias que nos hablaron desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, y también en otros libros también nos habla de la manifestación, Efesios capítulo 2, donde nos habla de toda la manifestación del Señor hacia nuestras vidas. Entonces, aquí hay una base para nosotros, los cristianos, y estas bases son de que estas prácticas están basadas en las misericordias del Señor. Bendito sea el Señor en las misericordias, porque nosotros, al ver tanta misericordia, fuimos justificados, fuimos salvos por Cristo, perdonados, lavados en su preciosa sangre, fuimos declarados hijos de Dios, podemos decir Abba, Padre, ninguna condenación hay para los que están en Cristo el Señor. Y hay una cosa que no podemos entender, cómo Dios puede acercarse a nosotros y permanecer su justicia, porque Él es un Dios santo y permanece su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que tenemos que dar gracias a Cristo el Señor, que Él nos reconcilió con el Padre.
Y es por ello que las misericordias de Dios han sido muchas y quedaron aquí estas doctrinas maravillosas como fundamento para nuestra vida. Entonces, estamos enraizados en esta, ahora nosotros, en el Señor, en esta misericordia, para poder ahora nosotros, con gratitud, presentar y rendir nuestra vida a los pies del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces podemos rendir nuestra vida a Dios. No hay nada que no podamos hacer, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces nosotros tiene que haber una verdadera adoración a Dios. Una adoración a Dios. Fuimos apartados para eso. Nuestros cuerpos fueron nuestra vida, toda nuestra vida, nuestro ser. Antes vivíamos en las concupiscencias, presentábamos nuestros cuerpos para iniquidad, nuestros miembros de nuestros cuerpos, como habla el capítulo 6. Pero ahora, gracias a Dios, que no lo tenemos esta nueva vida, esta nueva naturaleza, donde servimos al Dios vivo. Tenemos muchos problemas, muchas aflicciones, tenemos a veces tentaciones, pero entregamos al Señor y Él tiene misericordia de nosotros. Pasamos muchas cosas, pero ahí está la mano del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Él nos fortalece y nos ayuda. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Tenemos misericordia, una misericordia que es inagotable, porque sus misericordias vienen de una fuente perpetua, no caduca la misericordia, es extensa, porque el Señor es rico en misericordia, esa es su riqueza más grande. Es la misericordia, la riqueza más grande del Señor, por eso que no hay cómo descifrarla, pero la palabra de Dios dice que Él es rico en misericordia. Esa es su riqueza. Siempre digo yo que su misericordia es la riqueza más grande. Si uno se pone a pensar, es inagotable. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que le debemos tanto al Señor. Por eso que debemos, dice, agradable que es vuestro culto racional. Entonces nosotros razonamos. La razón la razón es algo que tiene una vida que parece, la razón es un sentido de vida que tiene fundamentos. La palabra culto significa latría, que es adoración, y racional, que es razonable, que es lógica, lógicos, en griego, lógicos, razonable, que tiene sentido, que tiene fundamento. Entonces nuestra adoración tiene fundamentos. Y esto
Es agradable al Señor cuando nos presentamos de esta manera. Sabemos que nuestros pensamientos, nuestra razón tiene tu fundamento, entonces adoramos al Señor con razón. Con ¿me puedes pegar aquí la cámara? ¿Ya? Sí, interesante. Sí, sí. Ahora sí, habla nomás. Y de la razón, de la lógica. Lógicos. Entonces nosotros tenemos una verdadera razón, porque si antes nosotros éramos hijos de ira y hoy día somos hijos de Dios, entonces hay una razón por qué adorar al Señor y Él nos ha ayudado, nos ha fortalecido, ha tenido misericordia de nosotros, que más que no de la eternidad, de la elección que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Tenemos alto que agradecerle al Señor y por esa misericordia entregarnos con todo al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. No hay dualidad, no puede haber dualidad en nuestra vida, no solamente llegar un día a la casa del Señor y levantar nuestras manos orando, cantando y después nuestra vida en el día a día, en la semana, seamos otras personas, no, sino que la adoración siempre, nuestro culto racional, siempre, en todos lados, la adoración al Señor, siempre está al presente en todas. Nuestra vida le pertenece a Él. Esa es la entrega que uno debe tener al Señor. Nuestros pensamientos dedicados al Señor, nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a agradar a este Dios. No sabemos lo que perdemos cuando no estamos realmente eh, haciendo las cosas como corresponde, bajo la voluntad del Señor. No, perdemos tantas cosas, tenemos tanto que hacer. Si, basado en esta misericordia, en nuestro servicio al Señor, también vamos a hacer misericordia, vamos a hacer justicia, vamos a parecernos mucho al Señor, porque como dicen los ídolos, los que idolatran, dice la palabra del Señor, se parecen mucho a los ídolos. El que idolatra a un ídolo, nosotros idolatramos, Señor, Él es nuestro ídolo y nos vamos a parecer mucho a Él si lo alabamos en nuestra vida, si nos dedicamos, eh, nos dejamos, vamos a pasar la verdad que el verso 2 tiene la misma respuesta que dice que no tenemos que conformarlo a este siglo porque dice que porque este siglo los quiere conformarlos a nosotros, a sus valores, a todo, a lo que piensa, lo que hace. Entonces, si no dice transformados, dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Señor nos ayude para poder eh, dejarnos transformar por el Señor. Porque esto no es de nosotros, sino que es toda la obra del Señor. No es que nosotros vayamos a transformarlo en nosotros, sino que Él nos transforma por medio de su palabra, para que podamos entender. Nosotros pensamos que queremos saber las voluntades de Dios, pero no leemos la Escritura, no somos iluminados, andamos, por eso caminamos a tientas a veces, caminamos sin rumbo, a tropezones, pero mientras tanto vamos obedeciendo a la palabra del Señor, entregándolo para que Él renueve nuestro corazón,
entrando la palabra de Dios a nuestra mente, vamos tomando la dirección del Señor, porque nunca la palabra del Señor nos va a llevar a algo malo, sino que al contrario, va entrando la luz. Es como cuando aparece la luz en la mañana, como dice por ahí la Escritura, ¿qué es de la noche? Guarda, ¿qué es de la noche? ¿Qué es de la noche? La mañana viene. Bendito sea el Señor para siempre. La mañana llega y se van las tinieblas. Así también nosotros vamos siendo transformados. Que el Señor nos ayude para más iluminación de nuestra vida. Sabremos apreciar lo que Dios va haciendo en nosotros y vamos viendo, porque su palabra es lumbrera en nuestra camino y vamos caminando, porque la palabra del Señor va iluminando nuestro camino, vamos caminando. Lumbrera en mis pies tu palabra. Bendito sea el Señor. Y así que nos abra el entendimiento para comprender, dice, para que comprobéis, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder serle agradable a Él. ¿Sabe lo que significa eso? Hemos perdido mucho tiempo, y yo me incluyo, un tiempo precioso, porque la palabra de Dios nos revela y hay que inundarse más de la palabra. Como dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas de Dios son secretas las de Él. Y las reveladas son para nosotros también y para nuestros hijos, para nuestra familia. Entonces una vida consagrada al Señor, una vida entregada a Dios, una vida dispuesta a servirle en todo momento. Porque la adoración, como decía, no tiene que ser aquí tampoco, allá, ni en esta parte, ni en esta parte, como le dijo a la samaritana. Bendito sea el Señor. Y ni en este monte, decía, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Que esa sea nuestra adoración al Señor, nuestra entrega a Dios. Que nos entreguemos nuestra vida. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero dice el Señor, toma tu cruz y sigue. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré, porque ligera es mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor le bendiga. Y en estos dos versos, en este principio de estos dos versos, el Señor nos está preparando. Nos está preparando el Señor para que en estos primeros versos, para enseñarnos una vida maravillosa de práctica, que los va a hacer mucho bien, porque el Señor se agrada cuando sus hijos andan en obediencia, andan en fe, se agrada mucho el Señor. Y vemos, si vemos a un Dios agradado, hermano, me he puesto a pensar en esta cosa, si vemos a un Dios agradado, un Dios que podamos agradarle, ¿qué no hará el Señor? A veces hay cosas imposibles para usted, pero el Señor las puede hacer. Yo sé que hay muchos que hoy día podemos estar en la iglesia, muchos de nosotros, pero siempre va a haber una aflicción, como la tenía
el apóstol por sus hermanos, por lo de su sangre. ¿Se acuerda que nos enseñaba que se dolía por los de su raza? Así también hay muchos de mis hermanos que se duelen por ver sus hijos. Yo sé que hay mucha tristeza, hay mucho dolor, me pongo a pensar, hay mucho dolor en el corazón de nuestra familia. Por eso es bueno que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios. Hagamos morir lo terrenal. Sirvamos a este Dios vivo. Presentémoslos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Presentémoslos como un sacrificio vivo. Y Él va a hacer misericordia con nosotros. Tenemos mucho que aprender. Dios va a dirigir su camino. No va a andar a tientas en la vida. Al joven, a la señorita que se cansa. Ahí están las misericordias de Dios para darle fuerza. Porque sus misericordias no se agotan. Entonces, practiquemos. Entremos en la práctica. Esta práctica, los estudiantes dicen que estudian teoría y después la práctica, cuando van a la universidad. Y resulta que a veces en la teoría no aprenden nada, pero en la práctica es mucho mejor. Hermano, qué bendición para nosotros, que cada día tenemos palabras frescas, que cada día que se nos exhorta es un alimento para nuestra vida necesario, porque su palabra es vida y dice para que la tengan en abundancia. Permite al Señor que nos dé fuerza a cada uno. Nos entreguemos al Señor. Él ha hecho mucho. No perdamos esa divisa. Por la misericordia de Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos libró de la muerte, de la corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hizo hijos de Dios, y Dios es santo. Líbrelos el Señor, para que llevemos una vida pura delante de sus ojos. Que haya pureza en nosotros en todo. Nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, como nos decía en el capítulo 6, nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra relación, nuestro matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. En todo nuestro trabajo. Porque nosotros realmente estamos para que se vea la gloria del Señor en nosotros. Dios nos rescató para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sea reflejada la belleza de Cristo. La joya más preciada que hay. Cristo el Señor. Bendito sea el Señor para siempre.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en toda nuestra vida, se pueda reflejar. Nosotros somos hijos de Dios, de este gran Dios maravilloso, santo. Así que el Señor guarde nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, este cuerpo, este cuerpo que parece que no es para que saquemos pecho por este cuerpo, lo llevemos al gimnasio. No habla tanto del cuerpo, sino que las acciones que tomamos nosotros, que el cuerpo lo entreguemos. Así que no es la apariencia, sino que es lo que reflejamos por dentro. Señor Jesucristo, dice Isaías 53, que no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Nosotros tomamos ese ejemplo del Señor. Quizás nuestras vidas, nuestros cuerpos, envejecemos, engordamos, hacemos dieta, pero lo que va por dentro es lo que cuenta, las acciones que tomamos. Bendito sea el Señor. No quiere decir que no nos vamos a lavar, no nos vamos a cuidar, sino al contrario, hay que cuidar el templo, porque ahí es donde mora el Señor. Vosotros sois templo del Dios vivo. Cristo era el templo, era el sacrificio, era el sacerdote, y nosotros en Él somos el templo, somos el sacrificio y somos sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, Señor tenga misericordia de nuestras vidas, para que se la entreguemos completamente al Señor. Sé que hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, por nuestros corazones, pero el Señor ayúdanos y lava, limpia nuestros corazones, transfórmanos, Señor. La transformación es esa metamorfosis, pero que el Señor nos vaya transformando y va pasando en los hijos de Dios, vamos pasando de gloria en gloria, dice su palabra, para que se refleje la gloria de Dios en nosotros, la belleza de Cristo. Puedan ver en nosotros hombres y mujeres que alabamos a un vivo y a un Cristo que murió por nosotros para poder salvarnos y llevarnos a una salvación y una vida eterna. Muchas gracias al Señor por esta palabra. Y hasta aquí está el mensaje. Para el Señor doy honra, gloria, imperio para siempre. Y oramos al Señor. Muchas gracias, Papito del cielo, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por este mensaje que nos ha hablado, Señor. Permita que consagremos nuestra vida, que nos dediquemos, que caminemos nuestros pasos hacia tu casa siempre. Siempre estar en los medios de gracia donde tú nos permites ver a nuestros hermanos, también dedicarnos a ellos y también adorarte a ti. No vamos a la iglesia a adorarte, como dice un predicador, sino que vamos a seguir
adorándote en la iglesia, Señor. Porque nuestra adoración tiene que ser en todos lados. Permítenos llevar una vida de acuerdo a lo que, a las misericordias que usted ha hecho, Señor. Y lo que usted representa, y lo que usted es. Un Dios eterno, maravilloso, bondadoso. Gracias, Señor. Porque usted, gracias a Cristo, que no lo mira a nosotros, sino nos mira el sacrificio del Señor. Míralo siempre de esa manera, porque somos faltos delante de sus ojos. Pero ayúdanos a arrastrar nuestro cuerpo, a tomar nuestra cruz y seguirle adelante. En los momentos más difíciles siempre va a estar usted, como ya decía, Señor. Sus misericordias son inagotables, Señor. Ayúdanos a tener estos fundamentos en nuestra vida, estas doctrinas, Señor. Y prepáralos para ir en esta vida de práctica. Sigue ahondando, Señor, y dando gracias. Muchas gracias a nuestros hermanos predicadores que van a tener estas tareas por delante, Señor, y estos versos por delante, para que se vayan incrustando en nuestros corazones, Señor amado, de estas revelaciones de su palabra, que son para nosotros y que son para nuestros hijos, son para nuestras familias primeramente, y después para todos, Señor. Gracias, Papito, por esta palabra. Grábala, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y le pedimos todo esto, Señor, en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.